Bien, continuamos entonces con el tema y la continua resolución del caso práctico en el caso de Abril, pero pues tiene relación con el tema de riesgos de trabajo. Algunos aspectos, evidentemente vamos a abordar los más importantes en materia de riesgos de trabajo. Y esto involucra primero considerar que aquí, bueno, parte de dos aspectos de la ley, tanto la ley del trabajo como la ley del seguro social, pues prevén una serie de preceptos relacionados con este concepto. Y pues hablando de qué se entendería por un riesgo de trabajo, pues bueno, se entendería que se trata de accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores con motivo o en el proceso de su trabajo, a consecuencia pues del trabajo. Bajo ese contexto, pues hablamos entonces de accidentes y de enfermedades. Entonces, primero, accidentes. ¿Qué significaría entonces accidentes? Entonces, en la ley del trabajo, y tanto la ley como del trabajo como la del seguro social, precisan que accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio del trabajo, y que están incluidos dentro de este concepto pues aquellos que se produzcan en el traslado de su domicilio al trabajo y viceversa, el domicilio del trabajador. Eh, y pues bueno, aquí es importante entonces que eh, accidente de trabajo, el principal motivo sería que se produce repentinamente en el ejercicio del trabajo, ¿no? A diferencia de enfermedad, como vamos a ir viendo, que se va dando de manera, digamos, paulatina. Aquí pasa un accidente, pasa de manera repentina, y tiene que ver con el trabajo. En consecuencia, pues estamos hablando del concepto de riesgos de trabajo. Luego entonces, que es enfermedad de trabajo, pues entonces dice la ley, es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen justamente en el trabajo. Entonces, es un estado patológico, algo que se va dando de manera, digamos, a cabo del tiempo, bajo ciertos factores, de manera permanente, que en determinado momento pues resulta como una enfermedad de trabajo. Y aquí, pues, bueno, vamos a ir abordando un poco más de estos conceptos. La parte más importante en todo caso es identificar la responsabilidad que tiene el patrón en materia de riesgos de trabajo. Y en consecuencia, pues el artículo 475 bis de la Ley del Trabajo pues nos establece que el patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo. Para ello, pues debe observar una serie de medidas preventivas, pues en materia de seguridad e higiene, que se establecen en distintos reglamentos y en las normas oficiales mexicanas. Y también, pues, pues algún otro tipo de prevención que debe tener el trabajador observando este tipo de medidas. Entonces, por un lado, si bien es cierto, la ley obliga o hace responsable al patrón de esa seguridad e higiene y a observar todo ese tipo de medidas, también es obligación entonces del trabajador acatar lo que las medidas, observar las medidas que se prevean por parte del patrón. Y aquí es muy importante porque recientemente hemos estado platicando un poquito de la norma oficial mexicana 035 relacionada con la identificación de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y entonces ese riesgo, esos factores, pues se van a identificar por parte del patrón, y es obligación del trabajador acatar, observar las medidas en torno a prevenir este tipo de factores. Y aquí es muy importante porque de no hacerlo, pues evidentemente tendría una sanción que más adelante veremos, que es imputable tanto al patrón como al trabajador dependiendo de los supuestos, pero que bajo este contexto es obligatorio participar por parte del trabajador. Eh, es importante reconocer que la Ley Federal del Trabajo tiene o cuenta con una tabla de enfermedades del trabajo y la evaluación que hacen respecto a la indemnización que en su momento podría proceder. Hay una serie de modificaciones que se han hecho a esta tabla derivadas de la reforma en 2012 y que básicamente implicó una serie de, digamos, adición de nuevos padecimientos, eh,
entre los cuales, por ejemplo, se pueden catalogar enfermedades de tipo endógeno, como la neurosis. Entonces es importante ver cómo la ley ya se está previendo este tipo de situaciones en donde las enfermedades del trabajo no solo conllevan a enfermedades clásicas que ya veíamos ahí, sino hoy día incorporar a través de, digamos, de una serie de supuestos que prevén organizaciones internacionales del trabajo, la Organización Mundial de la Salud, que debe contener nuestra legislación local para efectos de poder medir este tipo de enfermedades, como por ejemplo podrían ser el estrés laboral, y poder incorporarlo como una enfermedad del trabajo, eh, eh, que derivado de una serie de estudios pudiera dar como consecuencia este riesgo de trabajo como el que estamos planteando, ¿no? ¿En qué casos no se considera riesgos de trabajo? Bueno, pues establece el artículo 488 de la Ley del Trabajo y el 46 de la Ley del Seguro Social. Nos dice que, bueno, pues no se consideran riesgos de trabajo cuando el accidente ocurre en estado de embriaguez, cuando el accidente ocurra bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico, droga, enervante, etcétera, salvo que haya sido prescrito por algún médico titulado, responsable, ¿no? Eh, eh, y que evidentemente el trabajador le haya comunicado esta situación al patrón previamente. Cuando el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad por sí solo o de acuerdo con alguien más. Cuando la incapacidad sea resultado de alguna riña o intento de suicidio. Cuando el siniestro sea resultado de un delito intencional del que fuera responsable el asegurado. Entonces, en todos estos casos, el patrón está obligado a prestar obviamente los primeros auxilios y a cuidar el traslado del trabajador a su domicilio o al centro médico para que puedan atenderlo. Sin embargo, no se considerará riesgos de trabajo. Evidentemente no se va a liberar el patrón de la responsabilidad cuando el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo, o bien cuando el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador, o bien cuando el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero o de alguna tercera persona. Entonces, la responsabilidad, digamos, que existe, y afortunadamente que se cuenta con cuando los trabajadores se dan de alta al Seguro Social, se paga como patrón un seguro de riesgos de trabajo, y en consecuencia el Seguro Social asume las obligaciones que en su momento debería tener el patrón o las responsabilidades que se están planteando. Obviamente hay una falta que no es inexcusable para el patrón, pero ¿en qué casos? Evidentemente el causar un riesgo de trabajo, el que se causa un riesgo de trabajo por parte del trabajador, va a implicar el pago de alguna indemnización, dependiendo de algunos supuestos que veremos más adelante, pero esta indemnización se puede aumentar incluso hasta en un 25% si a juicio del tribunal hay falta inexcusable. ¿Y cómo se da esa falta inexcusable del patrón? Bueno, pues se da en los siguientes casos. Es decir, si no se cumplen las disposiciones legales, reglamentarias, que se contienen en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo. Es decir, que el patrón, pues evidentemente no cumpla con este tipo de regulaciones, pues no va a tener de otra más que pagar una indemnización adicional por sumada a un 25%. Si habiendo accidentes anteriores, no adopta las medidas adecuadas para evitar su repetición. Obviamente, si se están cumpliendo las medidas, pues se entendería que se están adoptando distintas formas para no volver a caer en los mismos supuestos. En caso concreto, pues también tendría que ser una causa inexcusable para el patrón el poder alegar este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuál es más? Si no se adoptan las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y patrones o por las autoridades del trabajo. O sea, sabemos que hay una serie de comisiones mixtas en relación con seguridad e higiene. Entonces, si no adoptamos las medidas, también el patrón no puede alegar nada en su contra, ¿no? Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y este no adopta las medidas adecuadas para evitarlo, igual, nuevamente, es una falta inexcusable para él porque no tomó las medidas pertinentes. Y si ocurren circunstancias de gravedad análogas a las mencionadas. Entonces, cualquier situación relacionada no es sino una falta inexcusable que tendría el patrón. Una más es relacionada con la ley del Seguro Social, y ahí estamos hablando prácticamente de un capital constitutivo. Y cuando el riesgo de trabajo, digamos, es consecuencia de una falta inexcusable del patrón, pues las prestaciones en dinero al asegurado se van a aumentar en el porcentaje
que también determine el propio tribunal de acuerdo al laudo. El patrón, digamos que tiene obligación de pagar al Instituto Mexicano de Seguro Social el capital constitutivo sobre el incremento correspondiente. ¿Y esto pues, cómo va a funcionar? Bueno, hay una serie aquí de situaciones en donde el patrón no se puede excusar y que en consecuencia, suponiendo, no tomó las medidas y evidentemente pues derivó en una lesión al trabajador que implica que sea atendido evidentemente por el Instituto Mexicano de Seguro Social y que considere un capital por algunos de los conceptos que no estaban contenidos en, digamos, por no haber considerado sus obligaciones como patrón. Más adelante más casos al respecto. Mientras tanto, pues bueno, algunas de las consecuencias de los riesgos de trabajo son justamente la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total o bien la muerte. En el caso concreto de la incapacidad temporal, pues se trata de la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. En el caso concreto, pues aquí hablamos de cierta pérdida de facultades, ¿no? Aptitudes, y pues por algún tiempo ya no puedo desempeñar la labor, sin embargo pues es de manera temporal, a diferencia de la incapacidad permanente parcial en donde la disminución de facultades o aptitudes pues se da para una persona al momento de trabajar, ¿no? Es una disminución total. Aquí la diferencia pues es evidente, porque en el caso de que la incapacidad sea permanente total, pues la pérdida de las facultades o aptitudes de esa persona lo va a imposibilitar para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Entonces, a diferencia de lo que veíamos en la permanente parcial, pues evidentemente hay una disminución de facultades, pero todavía puede prestar servicios quizá en otra área de la empresa o haciendo otro tipo de actividad. En el caso de la total, pues ya no va a ser expuesto. Puede haber causas posteriores de riesgos de trabajo. Evidentemente se van a tomar en cuenta para determinar el grado de incapacidad que tuviese ese trabajador. Entonces, las consecuencias siempre se estarán dando de manera posterior y por eso se le da un seguimiento prudente al caso. Hay algunos, hablamos de la indemnización a la cual el patrón está obligado a pagar a través de, en este caso, del Seguro Social, y pues hay un importe por la indemnización en caso de muerte o bien en caso de una desaparición forzada por delincuencia organizada, delincuencial. Ahí pues bueno, se tiene un supuesto en donde en caso de muerte del trabajador, pues la indemnización que le corresponde a las personas a las que él decida dejar este tipo de esos beneficiarios en términos del artículo 501, más adelante estaremos revisando esta parte, será una cantidad equivalente al importe de 5,000 días de salario sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. Entonces, en este caso, en donde él estuvo por una incapacidad temporal y terminó con la muerte, pues se le tendrá que pagar a sus beneficiarios hasta un importe de 5,000 días de salario, ¿no? Y aquí vemos los topes correspondientes de acuerdo al salario mínimo, ¿no? Que van de los 513.400 a un topado por la indemnización, como lo establece más adelante la ley, hasta por 1.026.800 pesos. ¿Por qué no tendría responsabilidad el patrón? Bueno, pues cuando haya asegurado a sus trabajadores contra riesgos de trabajo, evidentemente queda relevado en términos de la ley del Seguro Social, de las obligaciones que por este concepto establezca la ley del trabajo. Lo que platicábamos, oye, si doy de alta a mis trabajadores con su salario real, consecuencia estoy pagando un seguro de riesgos de trabajo, pues todo lo que ocurra en términos de un accidente o enfermedad del trabajo estará cubierto por ese seguro. Y entonces no hay ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente el Seguro Social en este sentido se subroga a las obligaciones y él toma como tales las mismas, para efectos de que el patrón no quede como responsable. Evidentemente, si el patrón durante este periodo en donde él da de alta a sus trabajadores al Seguro Social y lo hace con un salario inferior al que realmente percibe el trabajador, pues el IMSS evidentemente va a pagar al asegurado la pensión que de acuerdo al salario le correspondía. Pero evidentemente esa parte, digamos,
por la cual no se cubrieron las cuotas adecuadamente, pues evidentemente la tendrá que pagar el patrón hasta por ese monto, ya sea a través de la pensión o del subsidio, ¿no? Entonces, el patrón siempre tendrá que pagar un capital constitutivo en los términos que establece la ley cuando pues se den supuestos como los que vamos a ver, ¿no? Si el patrón no asegura a sus trabajadores, en caso de que ocurra algún siniestro, pues evidentemente va a pagar los capitales constitutivos, tanto en dinero como en especie, como establezca la ley de seguro social. Si la misma regla aplica cuando el patrón asegure a los trabajadores, ya decíamos, con un salario menor. Pero pues, se va a limitar esos capitales constitutivos hasta por el monto que resulte de completar las prestaciones que le hubieran correspondido de tener su salario real. Lo mismo aplica por recaídas en riesgos de trabajo, cuando el patrón, pues, obviamente se ha decidido con el mismo patrón con el que ocurrió el riesgo o con otro distinto. Entonces siempre estará cubierto el trabajador en esos términos. Los avisos de ingreso alta y modificaciones de salario entregados al Seguro Social después de ocurrido el siniestro, pues obviamente ya no liberan al patrón de su responsabilidad de pagar un capital constitutivo. El Seguro Social pues determina el monto de sus capitales constitutivos y los hace efectivos de acuerdo a lo que establece la propia ley y sus reglamentos, que incluye un capital constitutivo cuando se integran por prestaciones como asistencia médica, hospitalización, médicos y material de curación, servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, intervenciones quirúrgicas, aparatos de prótesis y ortopedia, gastos de traslado del accidentado y pago de viáticos en su caso, subsidios y en su caso pues gastos de funeral. Eso es lo que involucra prácticamente un capital constitutivo. ¿Qué más? Bueno, pues hay indemnizaciones globales en sustitución de la pensión. Pues se calcula evidentemente bajo lo que establece la propia ley. Y bueno, hay ciertas obligaciones especiales ya en materia de la ley del trabajo que debe tener muy en cuenta el patrón. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, pues una es mantener en el trabajo medicamentos y material de curación para primeros auxilios y adiestrar al personal para que los preste. Cuando se tienen más de 100 trabajadores, es necesario pues, tener un equipo de enfermería con la atención médica y quirúrgica de urgencia y que pues, evidentemente esa atención sea por un personal competente bajo la dirección de un cirujano. En el caso de que se tengan más de 300 trabajadores, es necesario pues, contar con un hospital con personal médico y auxiliar. En esos sentidos, bajo estos dos conceptos de atención médica o de urgencia, etcétera, y de tener un hospital, bueno, el patrón puede celebrar contratos con sanatorios o hospitales para que esos sanatorios o hospitales le presten estos servicios y no tener la necesidad de contar con un hospital o de contar con un equipo de enfermería, siempre y cuando entonces tenga este tipo de contratos con este tipo de hospitales. Aquí es importante que los trabajadores estén de acuerdo al respecto. También se debe dar aviso por escrito por medios electrónicos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Inspector del Trabajo y al Tribunal dentro de las 72 horas siguientes de los accidentes que ocurran en el trabajo. Tanto la Secretaría como el Seguro deben intercambiar información de forma permanente respecto de los avisos de accidentes de trabajo que les presentan los patrones. Y pues esto pues evidentemente para obtener datos estadísticos que resulten necesarios para el ejercicio de sus facultades legales que ambas entidades tienen. En caso de muerte del trabajador, por este concepto de riesgos de trabajo, pues además de los datos anteriores, se requiere de una relación de datos de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización. Recordemos que el artículo 501 nos establece ahí la posibilidad de que debe tener el trabajador unos beneficiarios, que luego si lo vemos en el caso del artículo 25 de la propia ley del trabajo, se adiciona para señalar pues también esa parte en donde necesitamos conocer o tener en el contrato individual de trabajo, en el individual, pues el dato de los beneficiarios a los que hace alusión este tipo de pagos por indemnizaciones al trabajador, que básicamente en el caso de muerte pues ya tendría que ser a sus beneficiarios. Entonces es necesario tener un control muy preciso de que a partir del 1 de mayo de 2019 es necesario retomar esta parte de los beneficiarios del trabajador y señalarlo en el contrato individual para efectos de identificar plenamente a qué personas se les va a entregar esta indemnización a la muerte del trabajador.
El patrón también está obligado a dar aviso al Seguro Social, como decíamos, por el accidente o la enfermedad de trabajo en los términos del reglamento, y pues el trabajador, los beneficiarios del mismo trabajador incapacitado o muerto o las personas encargadas de representarlo pueden denunciar inmediatamente al Seguro Social el accidente o enfermedad, y ese aviso pues puede hacerse del conocimiento de la autoridad del trabajo correspondiente, quien dará traslado del mismo al instituto. Entonces, ese aviso que se le da a la autoridad del trabajo, pues más adelante traemos un ejemplo de cómo se hace. ¿Qué pasa si el patrón oculta ese accidente que ocurrió? Bueno, pues si el patrón lo oculta o no lo reporta indebidamente como accidente en trayecto, será acreedor a las sanciones determinadas en la ley social y al reglamento. En cuanto al aviso, cuando el IMSS califica de profesional un accidente o enfermedad, o el caso de recaída con motivo de este tipo de casos, pues se debe dar aviso al patrón y así lo hará el Seguro Social, ¿no? Entonces, eh, pues hay ciertos supuestos entonces que esos riesgos de trabajo van a involucrar estas características, esas distinciones en donde va a permitir identificar cuándo se trata de un accidente y cuándo de una enfermedad, y que en determinado momento el patrón es responsable hasta en tanto no sea subrogado por el Seguro Social, cuando este patrón pues tiene a bien dar de alta a su gente con un salario real al Seguro Social para efectos de que el Seguro Social subrogue sus obligaciones y cumpla con este tipo de actos. En el caso de la prescripción, bueno, el cómputo respecto de las acciones de los beneficiarios del trabajador, en caso de una presunción de muerte por riesgos de trabajo, pues bueno, básicamente va a iniciarse a partir de la fecha en que legalmente se declare la presunción de muerte. Entonces, a partir de ese momento comenzaría a correr la prescripción para estos efectos. Comentábamos que es obligación de realizar pues un aviso por parte del patrón de accidentes de trabajo, un aviso de accidentes de trabajo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y en consecuencia pues hay un formato, en pantalla se ve un ejemplo de acuerdo a algunos datos de los que planteamos en las primeras láminas. Pues vemos aquí pues que dentro de este formato se establece pues la identificación evidentemente de la empresa, los datos del centro de trabajo, ¿no? Recordemos que pues bueno, empresa y centro de trabajo, pues bueno, puede ser la empresa tener una cantidad importante de empleados. Supongamos que la empresa tiene 100 empleados, pero tiene distintos centros de trabajo. Entonces el centro de trabajo es básicamente el lugar donde esos trabajadores están prestando sus servicios y pudieran estar divididos en sucursales, agencias, etcétera. Entonces el centro de trabajo en particular pues, también es un dato que debemos considerar. Y también los datos generales del accidentado. Ahí viene, como vemos en el ejemplo, los generales de quien se accidentó. Bajo ese contexto, pues también el lugar y el tiempo del accidente es muy importante pues, para que la autoridad pueda identificar y hacer los análisis pertinentes. Las características del accidente, ¿no? Como cuáles son las mismas, el daño del accidente, y pues prácticamente toda la información relacionada con cómo ocurrió, las cantidades que involucraría este accidente en cuanto al daño que ocurrió, y finalmente pues la firma del trabajador. Hay algunos ejemplos, como en el caso concreto, en donde se van a hacer descuentos por adeudos. En el caso del trabajador Pepe, descuentos de nómina. Como vemos, pues en las semanas 1/4 del mes de mayo se tiene un sueldo semanal y algunas otras percepciones. En el caso concreto a veces hay ayuda de útiles, a veces hay bono de puntualidad, se tienen ingresos del periodo en total, y de ahí se parte por el 30% que estableció el juez, ¿no? En el caso concreto, pues resulta que el juez le dijo se le va a descontar el 30% y así es como se hace. Y pues vemos ahí el descuento que involucra como tal, y que pues se tendría que tomar entonces como excedente del salario mínimo de acuerdo al 110. Si vemos dentro del concepto de pensión alimenticia, pues vemos los montos de cada una de las semanas, ¿no? 301, 601, semana cuarta 301 y última semana 751. Entonces ahí nada más se muestra el dato en donde aparece este tipo de percepción.
En el caso de Franco, el trabajador franco pues no tiene un salario, como decíamos en el planteamiento original, él solo gana por comisiones, y en ese supuesto concreto pues se tienen comisiones por 1.250 y por una prestación de apoyo de útiles escolares que le da como un total 2.250. Sin embargo, la integración de los descuentos pues tenemos ahí eh, un total de por 2.517, es decir, es superior el monto que se está teniendo por descuentos que el monto que percibe el trabajador. De ahí que se tengan la necesidad de pasar los filtros que ya platicábamos por cada uno de los supuestos, para identificar cuánto sí le puedo descontar y cuánto ya no es posible descontarle, dado que supera los máximos legales. Como vemos en pantalla, pues este trabajador todavía quedó con una deuda quincenal por 594 pesos. Pues hablando de renta gravable, pues bueno, en este ejemplo que vemos en pantalla tenemos justamente cómo se determina. Y pues ahí partimos de los ingresos acumulables para efectos del impuesto a la renta, y a esto le vamos a descontar las partidas del artículo 28 fracción 30. Recordemos que pues este precepto señala aquellas partidas no deducibles por concepto de ingresos exentos de los trabajadores, en donde pues prácticamente nos hace no deducible un 53% o un 47% según sea el caso, y pues no, esa partida hay que descontar. Eso nos va a dar como consecuencia pues ya que tengamos los ingresos acumulables para efectos de PTU, y a eso le vamos a restar las deducciones autorizadas para efectos de la ley de impuesto a la renta. Entonces eso nos va a dar como consecuencia una base de PTU por 2.161.787, y la tasa a la que o el porcentaje que establece la comisión es del 10%. Entonces, pues nos daría como PTU sujeta de reparto 276.178 pesos. Entonces, mismos que vamos a ver más adelante cómo se van a dividir. Sin embargo, no olvidemos que debemos determinar el salario tope de reparto para el caso de trabajadores, digamos, en general, de confianza. Ese salario más alto del trabajador sindicalizado, digamos, aumentado en un 20%. Ese es el supuesto, y entonces tenemos un incremento de 38.475 que le sumamos al salario más alto del trabajador sindicalizado, y entonces nos dan como consecuencia un salario tope de reparto por 230.850. Entonces nadie puede tener un salario superior a este para efectos de hacer un reparto más equitativo. Entonces vemos de entrada una tabla en donde básicamente obtenemos los 5 trabajadores sindicalizados y los 5 no sindicalizados, como que decíamos en el planteamiento original, en donde vemos su categoría y su puesto. Entonces vemos que son de confianza o son sindicalizados. Entonces aquí en el puesto pues vemos que hay un gerente general, y pues recordemos que en el caso concreto del gerente pues él no es sujeto de reparto, pero bueno, aquí se señala para efectos de identificar pues evidentemente las incidencias. Ahí vemos que hay ciertas ausencias no pagadas, hay algunas incapacidades por enfermedad general, entre otras, de las cuales ya decíamos no prevé la disposición que deban considerarse, por lo tanto pues se van a descontar del número de días trabajados, porque en ese par de ejemplos no se prestaron los servicios. En este supuesto pues bueno, se tiene una suma total de incidencias, pues de los días del año, son básicamente por los trabajadores tienen ahí un número de días que participaron durante ese periodo de tiempo, y pues las incidencias que se van a considerar de acuerdo a lo que planteábamos nos van a dar como consecuencia los días base para PTU de cada uno de esos trabajadores. Bajo ese contexto pues vemos entonces en pantalla que la PTU total a repartir, decíamos, es de 276.178. Eso nos va a llevar a colación el 50% de esto, pues bueno, se va a repartir con base en días y el 50% con base en salarios. Entonces, para efectos del reparto en función de los días laborados, pues vemos a los trabajadores primero, a los trabajadores sindicalizados, pero no sindicalizados, en donde tenemos un número total de días por los días base de PTU, que son los que acabamos de determinar en la lámina anterior, pues nos van a dar un factor, y ese factor, pues al multiplicarlo por los días laborados, nos van a dar como tal ese número, esa cantidad de PTU con base en días laborados. Y ahora bien, pues la PTU con base en días devengados, pues nos va a dar ese total de salarios devengados que se tienen,
y el total de salarios devengados para efectos de PTU, lo cual al multiplicarlo por un factor nos va a dar el importe de la PTU sobre salarios devengados, pero recordemos con el tope que ya habíamos platicado, tope de 2 salarios máximo. Entonces tenemos por ahí finalmente ya un cuadro con la PTU total, en donde decimos, bueno, pues la PTU total con base en días laborados más la PTU con base en días con base en salarios devengados, nos van a dar el importe de la PTU total. Y ahí podemos observar, bueno, pues las cantidades por cada uno de los empleados. Hacemos exactamente lo mismo con los trabajadores sindicalizados y vemos entonces que obtenemos ya el dato concreto para efectos de determinar cuál es el PTU total de cada uno de ellos. Aquí están digamos, las incidencias, los supuestos por los cuales no hicimos el reparto en todos los trabajadores, de acuerdo a las características que ya platicamos. Vemos en pantalla pues que tenemos un recibo con los repartos de utilidades por una cantidad dada bajo el concepto de PTU para el caso de la trabajadora Lucha. El mismo supuesto para Marcia, el mismo supuesto para Franco, para Fernando, para Luz. Pues bueno, ahí vemos en caso concreto pues determinados trabajadores de acuerdo a lo que ya hemos comentado. Entonces, en el caso de PTU, pues bueno, vale la pena también aclarar que pues hay empresas que prevén todavía esta situación de tener PTU. Eso abona al clima organizacional con los empleados, puesto que empresas, digamos, comparten esa utilidad que los mismos trabajadores fomentaron a ayudar. Entonces aquí hay muchos ejemplos de los cuales la PTU podría no ser sujeta de reparto, pero ocurre, por ejemplo, con cuestiones como fusión, en donde pues, de repente se fusionan un par de empresas, una sí tiene PTU, la otra no. Pues evidentemente la fusión no va a hacer que el reparto se haga hacia todos los trabajadores, puesto que la PTU se generó solamente por una de las empresas, por decir un caso concreto. O aquellas empresas en donde tienen pocos trabajadores y la PTU es importante, es un monto importante, y que aun cuando sean pocos trabajadores, pues les corresponde a esos trabajadores la PTU. Por eso es muy importante identificar cómo y cuándo le corresponde para efectos de que los trabajadores puedan ejercer sus derechos de obtener esta PTU. En el caso de rescisión y terminación de las relaciones laborales, bajo ese contexto, vamos a abarcar varios temas al respecto: rescisión o terminación de la relación individual de trabajo, terminación de las relaciones colectivas de trabajo y pues, algunos conceptos relacionados con prima de antigüedad. Es importante precisar que el concepto de rescisión o terminación de la relación de trabajo pues nace del artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo. Al existir una causa justificada, el patrón o trabajador pueden rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo sin incurrir en responsabilidad. Entonces aquí es muy importante que así como se generó por primera vez una relación de trabajo patrón-trabajador y acordaron en un contrato cuáles eran las actividades y la contraprestación, la retribución, el salario para pagar esas actividades, pues ahora puede darse el caso de la disolución, ¿no? Entonces en donde esa rescisión puede ocurrir en cualquier momento siempre y cuando ellos, patrón y trabajador, estuvieran de acuerdo. ¿Cuándo se justifica que la causa de rescisión, digamos, sea sin responsabilidad para el patrón no es responsable de esa causa, o sea, es justificado? Bueno, pues cuando el patrón hay un engaño por parte del trabajador o del sindicato, en donde se entregaron certificados falsos o referencias falsas, y esta causa de rescisión pues tiene un máximo, una vigencia de 30 días. En ese sentido, es importante aquí los tiempos. Si dentro de 30 días no se demuestra que se fue engañado por el trabajador o el sindicato, pues evidentemente se podría volver una causa injustificada. Entonces, para que sea justificada debe ser dentro de ese periodo de tiempo y que se demuestre que efectivamente hubo un engaño. ¿Qué otra más? Pues bueno, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o del establecimiento,
o bien en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que en este último caso pues medie una provocación o que obre en defensa propia. Entonces podemos darnos cuenta que también ese tipo de faltas justifican que el patrón pueda rescindir las relaciones laborales y no sea una causa injustificada. ¿Qué más? Otra más es cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados pues en la fracción anterior, ¿no? Como lo habíamos platicado. Esto involucraría pues alterar la disciplina y bajo ese contexto es sujeto de un despido. Cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos que platicábamos hace un momento, y si estos son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Entonces, también en ese supuesto es una causa justificada para el patrón. ¿Qué otro? Ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales en edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Otra más, ocasionar al trabajador los perjuicios a que se refiere la fracción quinta, cuando sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la causa única del perjuicio. Comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Y evidentemente pues, esto involucrará, esta como todas las causas, pues aportar elementos de prueba. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Aquí es muy importante revisar que si el trabajador hace este tipo de actos, como tienen relación con cometer o emprender acciones de hostigamiento o acoso sexual, pues este tipo de acciones son básicamente aquellas que la ley federal del trabajo y su reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo definen como violencia laboral. En consecuencia, si un trabajador realiza actos tendientes a violencia laboral, puede ser sujeto de rescisión de contrato y la causa es básicamente sin responsabilidad para el patrón. Entonces aquí es muy importante ver que esta fracción es la que abre el camino para una posible situación que se diera ahora con la nueva aplicación de la norma oficial mexicana 035 en relación con la identificación de factores de riesgo psicosocial. Entonces, si detectamos que un trabajador bajo esa norma está cometiendo actos de violencia laboral, podemos aplicar esta sanción que involucraría ya pues la rescisión del contrato sin responsabilidad para el patrón. Otro más, revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Sabemos perfectamente que esa es una de las causas más comunes que ocurren pues, para efectos de rescindir la relación de trabajo, pero debe atenderse muy importante es la causa, qué es lo que motivó a que el trabajador se haya ausentado por al menos 3 días en la empresa. Entonces, si no hay una causa justificada, pues evidentemente podrá ser motivo de pues una rescisión laboral. ¿Qué más? Desobedecer al trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. Pues evidentemente si se contrató para una serie de actividades y esas actividades no las obedece, recordemos que la subordinación implica obediencia a un patrón a cambio de la retribución económica, a cambio de un salario. Esa obediencia implica una serie de actividades que el propio trabajador se obligó a acatar. Negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Nuevamente platicábamos hace rato de la NOM 75. Es muy común que quizá alguno de los trabajadores no quiera someterse a una examen médico psicológico que prevé esa norma, pues pudiéramos considerar como una causa de rescisión bajo ese contexto esta fracción 12ª, en donde se adoptan las medidas preventivas, pero el trabajador decide no hacerlo y entonces en consecuencia puede ser sujeto de una rescisión de trabajo. Concurrir el trabajador a sus labores en un estado de embriaguez o evidentemente de alguna droga, salvo que sea por prescripción médica y en este caso, bueno, el trabajador le avise al patrón. Una más es que la sentencia ejecutoriada que imponga el trabajador a una pena de prisión
pues que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Entonces, evidentemente, si el trabajador está preso, pues no puede cumplir sus labores y en consecuencia, pues podría concluir la relación de trabajo. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando se imputa al trabajador y que exceda el periodo a que se refiere el 43 fracción cuarta. Entonces, una más es las análogas a las fracciones anteriores, siempre y cuando sean graves y de consecuencias semejantes. ¿Cuál es el procedimiento para concluir la terminación de la relación de trabajo? Bueno, pues dar aviso por escrito que refiera claramente a la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron esas conductas. Entonces, primero es un aviso por escrito. Esa se entrega personalmente al trabajador en el momento mismo de que se le está despidiendo, o bien se comunica al tribunal competente, hoy todavía juntas de conciliación y arbitraje, dentro de los 5 días hábiles siguientes. Esto, pues, evidentemente para que la Junta tenga conocimiento de lo que se está haciendo. La prescripción comienza a correr hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. Entonces, es muy importante ese aviso por escrito, donde se le pide que, pues, se le notifica que concluyeron las relaciones de trabajo. Si no se tiene este aviso, personalmente o por conducto del tribunal, por sí solo determinará la separación no justificada y en consecuencia, pues, la nulidad del despido. Entonces, aquí es muy importante que si no se tiene el aviso, pues lo tengamos en cuenta, porque es muy probable que en automático se justifique lo que pudo originalmente no haber sido justificado para el patrón. Hay casos específicos en cuestión de relaciones de trabajo, los representantes de ventas, hay una causal especial de rescisión, y esta podría ser que si hay una disminución importante y reiterada del volumen de las operaciones, salvo que concluyan en circunstancias justificativas. Es importante aquí aclarar que, pues bueno, los representantes de ventas, pues a eso se dedican, y entonces en determinado momento, si la venta disminuye, podría ser una causa de rescisión, siempre y cuando los elementos, las circunstancias sean significativas y justifiquen esta rescisión. Y pues también una causal especial en cuanto a trabajadores de más de 20 años de servicios, en donde, pues, se supone que teniendo más de 20 años deberían tener una mejor relación, pero en el caso concreto que culminar esa relación es necesario que pues primero se agoten algunas otras instancias, como es, pues, alguna corrección disciplinaria que vengan en el reglamento interior de trabajo, o bien, pues, y en caso de que se vuelva a repetir la misma acción, se tendrá que hacer digamos que se va a anular la protección que se había comentado. En el caso de indemnización o reinstalación del trabajador, se establece que, pues, que el trabajador puede solicitar ante el tribunal la selección que le reinstalen su trabajo, ¿no? O bien, que si no quiere reinstalación, que se le indemnice con 3 meses de salario. Si no hay una forma de que el patrón compruebe que la causa fue la causa de rescisión, pues evidentemente se volverá injustificado y tendrá que pagar salarios vencidos desde la fecha del despido hasta en un periodo máximo de 12 meses. O sea que es importante que ya está este periodo. Entonces, desde el despido hasta un periodo máximo de 12 meses es la parte que puede alegar el trabajador en su manera de solicitar esta indemnización. Si al término del plazo señalado no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se van a pagar intereses, evidentemente, sobre el importe de 15 meses de salario al 2% mensual. Y bueno, en caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha de fallecimiento. Pues esto es evidente, puesto que ya falleció, ya no hay manera de que concluya sus relaciones de trabajo. Y en consecuencia, bueno, pues tenemos un supuesto en donde hay una indemnización por parte de, pues, cuando se pretende reinstalar al trabajador en su trabajo, y algunos abogados, litigantes o representantes que promueven acciones en contra de esa conclusión, ¿no? De esa reinstalación. Entonces, muchas veces se hace nada más para efectos de prolongar, dilatar o obstaculizar la substanciación o la resolución del juicio laboral. Y cuando la autoridad se dé cuenta de esto, que se están generando ciertas conductas irregulares por parte de estos servidores públicos, se les puede sancionar incluso
con una suspensión de hasta 90 días sin pago de salario, o bien, en caso de reincidencia, que se les destituya del cargo. Y en consecuencia, pues bueno, es importante tenerlo presente. ¿Cuándo el patrón no puede negarse a reinstalar? Bueno, en caso de trabajadores con antigüedad menor a un año, cuando circunstancias conflictivas impiden el desarrollo normal del trabajo y a juicio del tribunal, cuando los trabajadores de confianza sean de confianza, cuando exista servicio doméstico, se trata de servicios del hogar básicamente, y cuando sean trabajadores eventuales. Entonces, en esos supuestos, el trabajador podría negarse a darles la reinstalación del trabajo. ¿Qué pasa si hay una reinstalación? Si no hay reinstalación, pues ¿cuál es la indemnización? Entonces, en la relación de trabajo por tiempo determinado, menor a un año, entonces los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados, y en caso de que excediera, pues los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes. Esta segunda fracción es como la más conocida por todos. Cuando la relación de trabajo es por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Pues aquí este es un poco más común de considerar por la dimensión, ¿no? Porque se trata de, pues, trabajadores por tiempo indeterminado. Y finalmente aquellas indemnizaciones ya referidas antes, en el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses. Entonces se le paga esos 20 días por año y aparte los 3 meses de salario más los salarios vencidos e intereses en su caso, como lo prevé el artículo 48. En el caso de la rescisión sin responsabilidad para el trabajador, vemos el supuesto en donde uno de ellos es justamente la reducción del patrón del salario al trabajador. O sea, el patrón reduce el salario y el trabajador pues evidentemente no puede ser sujeto de esta situación, ¿no? Por una cuestión unánime por parte del patrón. Entonces, si le reducen su salario sin alguna justificación que pudiera llevar después a un convenio, pues evidentemente es incorrecto. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenido o acostumbrado. Entonces, si en determinado momento no se recibe el salario, pues también es una causa de rescisión que no es responsable el trabajador. O bien exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Entonces, si el patrón exige este tipo de obediencia, entonces evidentemente el trabajador puede no hacerlo y en consecuencia pues solicitar esa rescisión de contrato sin responsabilidad de ello. Y hablando de indemnizaciones, pues bueno, el salario base para la indemnización lo establece el artículo 89 y corresponde al día en que nazca el derecho a la indemnización e incluye cuota diaria, parte proporcional de las prestaciones mencionadas del artículo 84. A eso corresponde la indemnización. En el caso del salario variable se va a tomar como tal el promedio de las percepciones obtenidas en los 20 días efectivamente trabajados anteriores al nacimiento del derecho, y en caso que hubiera aumento, el promedio se tomará a partir de este aumento. Se va a dividir entre 7 cuando se trata de salario mensual y cuando se trata de salario semanal, y en cuanto se trata de salario mensual entre 30, esto con la finalidad de obtener el salario diario. Sin embargo, además de haber este tipo de causales, también tenemos algunas otras maneras de determinar la relación de trabajo, digamos de una manera más natural, y en el caso concreto es por el mutuo consentimiento, por la muerte del trabajador, por la terminación de la obra o el vencimiento del término por el cual se fue contratado. Por eso es importantísimo en los casos de empresas constructoras y todo ese tipo de terminaciones con tiempos con base en la obra realizada, pues considerar justamente esto, ¿no? que se requiere de esta situación. La incapacidad física o mental del trabajador o su inhabilitación. ¿Qué más puede terminar la relación de trabajo? Pues en las relaciones colectivas, de acuerdo a lo establezca la propia ley como tal. ¿Qué pasa con la indemnización? En términos del artículo 54, por un riesgo no profesional, se trata de un mes de salario más su prima de antigüedad. O bien que se le coloquen de nuevo en el puesto de acuerdo con sus capacidades disminuidas. Pues aquí es muy probable que ya en algunos casos, pues bueno, los trabajadores
requieran de este tipo de indemnizaciones, y pues hay que estar atentos a los montos concretos. Y bueno, pues aquí hay algunas tesis relacionadas con la realización de la relación laboral, obligaciones del patrón conforme al artículo 47, básicamente la notificación personal o a través de la junta del aviso respectivo. Recordemos que pues le vamos a dar un aviso al trabajador respecto de la rescisión de trabajo, y que él, pues bueno, si se niega a hacerlo, pues bueno, tendrá que remitirse a este tipo de situaciones en donde de todos modos va en función de lo que establezca el propio tribunal. Prima de antigüedad, pues el derecho al pago de la prima por retiro voluntario. Los servicios deben ser ininterrumpidos. Y bueno, pues bajo este contexto también tenemos otra tesis que habla del IMSS. El IMSS, el Fondo del Ahorro, es parte integrante del salario para efectos del pago de la prima de antigüedad de sus trabajadores que se jubilan por años de servicios. En el caso de la prima de antigüedad para los trabajadores de planta, pues esta va a funcionar con base en 12 días de salario por cada año de servicios. Evidentemente tiene un tope de salario mínimo del doble, que es lo que se muestra en pantalla, el doble de salario mínimo, 205.26, tratándose de un salario mínimo de general. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, se va a pagar esta prima de antigüedad a los que se separen voluntariamente, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios. También se va a pagar a los que se separen por causa justificada y a los que sean despedidos justificadamente o no. Entonces, en resumen, pues se paga esa prima cuando hay renuncia, pues solamente cuando ya se cumplieron 15 años. Y en los demás casos, independientemente si la causa es justificada o injustificada, pues se debe pagar de cualquier manera. Entonces, aquí está el dato. Vemos también que esta prima de antigüedad pues se da para trabajadores de planta en ciertas condiciones. En el caso de retiro voluntario, nuevamente, ¿no?, renuncia, se estará lo siguiente. Entonces, el número de trabajadores menor al 10%, el pago se hará en el momento del retiro. Cuando el número de trabajadores sea mayor al 10, se va a pagar a los primeros que se retiren y podrá diferirse el pago para el año siguiente a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. Y el retiro se efectúa al mismo tiempo. Se pagará a los de mayor antigüedad primero y a los que excedan el 10% al año siguiente. Entonces, va como en capas, pero cuando se van al mismo tiempo, pues evidentemente los de mayor antigüedad van primero. Llegamos al artículo 501. Entonces el artículo 501 nos habla de los beneficiarios que recibirán la prima en caso de que el trabajador muera o reciban indemnización. Lo platicábamos hace un momento. Entonces, la prima de antigüedad se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios independientemente de cualquier otra prestación. Entonces, esa prima ya, digamos, está garantizada para efectos de cuando ocurre un siniestro como la muerte. Entonces, por aquí tenemos ahí un par de tesis interesantes que pues sería prudente considerar para que la tengan a bien identificar. Más tesis. Y bueno, hay un ejemplo, digamos, de acuerdo a lo que habíamos planteado hace unos momentos, en donde decíamos que uno de los trabajadores, Rigo, llegó en estado de embriaguez, no era la primera vez. Se han venido haciendo una serie de actas administrativas, detallando los hechos, detallando quienes participaron, los testigos, y en consecuencia, pues bueno, se genera un acta administrativa en donde se señala que pues, evidentemente se va a hacer uso de la rescisión de la relación laboral en términos del artículo 47 de la ley, y que con base en ello, pues evidentemente este trabajador requiere de su digamos finiquito e indemnización en su caso, ¿no? Vamos a revisar qué es lo que está en pantalla. Y pues primero lo que se solicita, y que si recordarán aquellos que habían tomado el módulo fiscal, pues veníamos en unas láminas muy similares determinando el efecto fiscal. Aquí vamos a ver un poquito el dato en cuanto a la integración del salario base de la indemnización. Entonces, como vemos, pues la antigüedad del trabajador, las percepciones que tiene, y con base en los omisión de ingresos que estamos viendo ahí para efectos de la jurisprudencia de la tesis respectiva, pues contamos con un salario diario
de 371.076. 371.006, ese salario es el diario, y en base para indemnización, pues como podemos observar, estaría por arriba del topado y en consecuencia pues no puede ser. Entonces el salario diario base para la prima de antigüedad tendría que ser de 205.36. Esto con base en algunos de los artículos y preceptos que ya hemos revisado. Entonces de antemano ya se sabe cuál es el tope, y por ahí pues empezamos a determinar las partes proporcionales de aguinaldo en función a los días trabajados, lo que estuvo en el ejercicio, posteriormente a la prima vacacional, que como vemos, pues bueno, evidentemente también ahí hay un monto. Llegamos entonces a pues la parte relacionada con su cálculo del impuesto a la renta del finiquito. Aquí pues básicamente primero pues identificar pues los generales para poder hacer los cálculos, poder identificar qué conceptos ordinarios se le van a pagar durante ese periodo, cuáles de esos conceptos pues hay algunos pagos anteriores que se le han venido haciendo. También pues vamos a identificar algunos conceptos indemnizatorios, como ya hemos practicado, los 3 meses de indemnización, los 20 días por cada año de servicios, ¿no? Eso según la lista del trabajo, el porcentaje negociado en su momento, ¿no? Pues, bueno, se negoció el 100%, el importe a pagar por la indemnización, como podemos observar. También pues bueno, la prima de antigüedad, que dábamos 12 días por cada año de servicios, y pues el total del pago por el retiro, ¿no? Entonces, aquí está, aparece como tal los 138,000. Aquí es importante identificar que la forma en que se ha de calcular el impuesto a la renta va en función del artículo 96 de la ley del ISR, y dicho precepto pues establece la obtención de una tarifa, una tasa efectiva de retención, que como podemos observar pues parte de un salario ordinario de ese mismo trabajador y el impuesto que le resulta. Posteriormente pues bueno, vemos el total de los ingresos por pago de retiro, luego la exención que prevé la ley de impuesto a la renta, que básicamente involucraría 90 días por cada año de servicios, y pues obtenemos ahí una tasa efectiva del 8.35, que al multiplicarlo por el pago del retiro, pues evidentemente nos va a dar una cantidad a retener sobre ese monto. Y entonces pues bueno, después posteriormente vemos el repaso de los conceptos, ¿no? El resumen, y ahí vemos claramente pues los salarios, PTU, las primas vacacionales, etcétera, en donde vemos un total de percepciones ordinarias por 58.054. A eso le unamos el pago del retiro que practicábamos, pues correspondía a el dato de la tabla anterior. En total, pues bueno, dan 196.895. Y pues bueno, también observamos que tenemos un recuento de todos los conceptos ordinarios que se adeudan a la fecha de este trabajador, y que ahora pues se van a someter al cálculo del impuesto, digamos, del artículo 96 de la ley, que en todo caso, pues decíamos, es un procedimiento, digamos, simplificado para efectos de determinar el impuesto. Y posteriormente, pues determinamos ya el impuesto. Entonces, derivado de el total de las percepciones y las que están exentas y grabadas, pues bueno, sobre las grabadas se causaría el impuesto, y por eso vemos aquí 50.451, que al pasarlo por la tabla del artículo 96 nos da como consecuencia un impuesto de 10.844. Y bueno, pues 10.844 involucra justamente lo que establece el 96, ese procedimiento, y podemos ver que a un costado está un comparativo con el artículo 174 del reglamento. Recordemos que el artículo 174 del reglamento nos prevé un cálculo alterno, en el cual comúnmente nos da un importe de impuesto menor al que se hubiera determinado con base en la ley. Por eso aquí vemos un beneficio de 2.806 pesos, que pues, evidentemente van a aplicarse a este trabajador rico. Bueno, aquí hacemos ya nuevamente un resumen de lo que habíamos platicado antes, ¿no? Del total de percepciones ordinarias más el pago de retiro, nos va a dar un total para efectos de identificar nuevamente el grabado, el exento y pues la determinación de impuesto, pero sin considerar
el artículo en comento del 74. Esto nos da, pues, como consecuencia, que esa PTU más el aguinaldo más la prima, que son básicamente esos conceptos eh, eh, previos, pues tengan a bien identificar cuál es el ingreso gravable en estos supuestos y podamos determinar cuánto es el impuesto. Vemos básicamente que el caso B, bueno, pues es el mismo monto, pero recordaremos es el monto disminuido, en donde se lleva a la tabla y después se tiene básicamente pues el monto que correspondería al impuesto sobre la renta total de haber tomado esta opción. De ahí en fuera que nuevamente vemos un mismo supuesto en donde está los 2.806 como beneficio. Finalmente aquí pues en el ejemplo se plantea cómo están dentro de este contexto de ICR los dos conceptos que nos hacen la sumatoria que habíamos comentado, 12.778. Nuevamente pues un acta administrativa en donde se establece, un recibo de finiquito en donde se establece pues el control, el resumen de todo lo que se le está entregando al trabajador para los efectos conducentes, ¿no? Entonces hay muchos que aplican leyendas que al respecto para cubrir un poco la parte que les corresponde, pero yo creo que podemos hacerlo de mejor manera a través de la norma oficial mexicana. De hecho, pues bueno, aquí esta acta se firma por la persona en la que se incurrió y pues básicamente ese sería el supuesto en donde con la firma de este análisis se tendría la conclusión de este finiquito. Es importante aquí tomar en cuenta que toda terminación de la relación de trabajo implica una justificación. Si esa justificación no se diera en función de lo que establece la ley, pues evidentemente será una causa injustificada y pues tendrá las consecuencias del pago de indemnizaciones a que la ley prevé. En adelante pues, se recomienda que se consideren todos los elementos para que esa rescisión logre terminar de manera correcta por los efectos que conlleva o que podría desencadenar esa rescisión posteriormente para con cada uno de los trabajadores.